Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Y les comento pues la situación que tuve la semana anterior. Estaba un poquito malito de salud y debido entonces a una incapacidad pues no pude realizar las sesiones. ¿Listo? El día de hoy pues tuvimos un evento administrativo. Desafortunadamente no pude estar a la hora que nosotros acordamos. Por eso pues decidí igual dejar la grabación, explicar la última evidencia que vamos a hacer para, pues por lo menos no, digamos que no atrasarnos bueno, que el tiempo de alguna otra forma nos alcance. En ese sentido, entonces, nosotros habíamos definido 4 evidencias, de las cuales vamos a hacer solamente 3. ¿Listo? Ya, pues yo hablé desde la parte de coordinación y le comenté la situación y demás, y bueno, no tenemos ningún problema entonces, en este caso, en realizar 3 de las que habíamos dicho. ¿Listo? Les recuerdo muy rápidamente, para este momento nosotros trabajamos el 1 de noviembre la evidencia número 5 que se denomina Statements and Questions. El día de noviembre 15 trabajamos la evidencia número 10 que se denomina Foro English in My Technical Degree. Listo, muy rápidamente me voy a ir a la plataforma Sayuna donde usted va a encontrar esas evidencias que le estoy comentando. Vamos a irnos a nuestra semilla, actividades, fase número 1 de análisis en este caso, y nos vamos a la actividad de aprendizaje número 1, en la cual vamos a encontrar nuestra primera evidencia, que es el foro English in My Technical Degree. ¿Listo? Aquí se los voy a mostrar. Tenemos disponibilidad hasta el 8 de diciembre, como todas las otras evidencias como tal. Este es el foro. Ya tenemos algunas respuestas. Adriana, Linda por acá, Catherine, ya han dado respuesta. La recomendación entonces es para los que faltan, pues porfa, se pongan al día. Tenemos, recuerden, hasta el 8. Esto en la actividad de aprendizaje número 1. En la actividad de aprendizaje número 3 vamos a encontrar misma ruta, ¿no? Actividad, proyecto formativo, fase 1 de análisis, actividad de aprendizaje número 3, evidencias de la actividad de aprendizaje número 3. Y aquí vamos a encontrar nuestra evidencia número 5, Statements and Questions, que fue la que trabajamos nosotros, en la primera sesión. Aquí está la fecha límite, 8 de diciembre, al igual que la anterior. Listo, en este caso, revisemos muy rápidamente. Tenemos a Faisulis Romero, que ya envió la evidencia, y tenemos a Linda Nieves, que también envió la evidencia el 9 y el 19 respectivamente. Los demás, pues estamos pendientes, entonces porfa, les recuerdo que tenemos nosotros hasta el día 8 de diciembre para subir evidencia. Si usted no sube evidencias el 8 de diciembre, como nosotros acordamos en nuestra acta de inicio, lo que hacemos o lo que haré en este caso será reportarlo por deserción. Si no me sube ninguna, ¿no? Si sube alguna, pues miraremos cómo haremos para lo del plan de mejoramiento, que recuerde que el plan de mejoramiento se realiza a partir de una evidencia entregada. Si la evidencia no se entrega, pues no hay plan, porque ¿qué se va a mejorar si no se entregó? ¿Me dejo entender? Entonces, ténganlo presente siempre, no se les olvide, igual todavía tenemos 10 días, pero es importante que lo puedan revisar y lo puedan trabajar lo más pronto posible. ¿Listo? Para la evidencia del día de hoy, pues vamos a seguir la misma ruta por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a actividad, proyecto, fase 1 de análisis, pero vamos a buscar la actividad de aprendizaje número 6. En la actividad y en las evidencias de la actividad de aprendizaje número 6 vamos a encontrar nuestra última evidencia, la última que vamos a trabajar hoy pues para este trimestre como tal, que se denomina de evidencia 19, More Words to Learn. En este momento le voy a, como se da cuenta, habilitar la evidencia para la fecha que nosotros establecimos, que será diciembre 8. ¿Listo? Máximo 5. Aquí vamos a dejar un poquito más. Listo, aquí encontramos entonces, o va a encontrar su evidencia, ya está actualizada la fecha de entrega.
Listo. Una vez entonces ingresemos a nuestra evidencia, ¿cierto? Vamos a encontrar el siguiente documento. Y bueno, empezamos nosotros entonces nuestra sesión. Nuestra evidencia, recuerde, se llama More Words to Learn. Y lo que siempre me gusta hacer es explicar la evidencia desde More Words to Learn. Desde tres momentos, ¿no? El primer momento es ¿dónde está la evidencia? Ya sabemos dónde está. Acabamos de hacer la ruta para las tres evidencias que vamos a presentar. Ya tenemos las fechas, ya sabe usted dónde va a subir el material y dónde va a encontrar también el material para descargarlo. Siguiente elemento es ¿qué es la evidencia? Entonces, remitámonos a nuestro material, vamos a ver qué es lo que es la evidencia, ¿sí o no? Bueno, nos dice, actividad de aprendizaje número 6, evidencia 19, more words to learn. Lea el texto en inglés, perdón, lea el texto en inglés y realice los dos ejercicios solicitados a continuación. Entonces tenemos una primera instrucción que es lea. Estoy hablando, mejor dicho. Lea el texto en inglés, ¿no? Primera instrucción es leer. Tenemos entonces un texto de 2 párrafos, punto 5. 2 párrafos y medio, diríamos nosotros. ¿Listo? De esos 2 párrafos y medio, tenemos entonces, primera instrucción, bueno, leerlo, ya miramos. Y después nos dice, realice los dos ejercicios. Bueno, vamos a mirar cuál es el primer ejercicio. Dice, select the correct option. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer precisamente es divisar las 5 oraciones que tenemos nosotros, enunciados, ¿cierto? Statements, también los podemos denominar en inglés, y analizar entonces, bueno, leo el enunciado, lo analizo y voy a escoger si esta información que está aquí es real, es verdadera, si no lo es, o si de pronto el texto no lo menciona. Digamos que es un ejercicio a la final de comprensión lectora. Lo mismo con los siguientes o las siguientes 5 oraciones. Ese sería el punto 1. 5 oraciones que usted debe analizar, decir si lo que está ahí en esa oración es verdad, sí, si no es verdad, no, o si no lo dice en el texto, pues colocamos I don't know. ¿Listo? Nada más. Segundo ejercicio nos dice translate the text in Spanish. Tenemos entonces ahora que traducir el texto al español. Entonces, el segundo punto es traducir el texto, que son 2 párrafos y medio, digámoslo así, en español. Eh, Diría yo, pues, que lo primero que podríamos nosotros hacer será realizar la traducción y después de que entienda el texto, realizaremos tal vez el ejercicio. Pero, pues, el orden a la final de los factores en nuestro caso, pues, no altera el producto, sin embargo, yo le daré algunas recomendaciones. Pero básicamente, esto es el qué de la evidencia. Es decir, ¿qué hay que hacer? Leer el texto, responder 5 oraciones o decir si son verdaderas, falsas, sí o no, o si no está la información en el texto y traducir ese texto. Eso es puntualmente lo que hay que hacer. Siguiente y último elemento es cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Que es de pronto lo que nos interesa un poco. Y bueno, para ese cómo, tengo entonces que empezar, pues, o quisiera empezar un poquito. Bien, hablando de lo que es el lenguaje, nosotros en este caso, pues si podemos a la final divisar, tenemos un ejercicio de lectura, ¿cierto? Hay un reading, mejor dicho, la evidencia es un reading, es un ejercicio de lectura. Pero precisamente quisiera abrir como con un pequeño abrebocas, un abrebocas muy corto, pues, hablándoles a ustedes de la importancia entonces de las habilidades como tal y desarrollar cada una de las habilidades. En inglés, en la lengua cualquiera, español, francés, pues existen cuatro habilidades. Listening, escuchar, reading, leer, speaking, hablar y writing, escribir. Esas 4 habilidades trabajan entre sí, son una estructura que mientras yo trabajo una, la otra también está trabajando, tal vez no con la misma intensidad, obviamente, pero sí hay procesos cognitivos, mentales y demás que pasan cuando yo estoy trabajando una, también pasarán en la otra, ¿listo? Que pasan paralelamente, podríamos decir, en el desarrollo de nuestras evidencias, ¿cierto? En las 4 habilidades, pues, desarrollo nuestras habilidades, pues la evidencia es, noche estoy cansado ya hoy viernes, me perdonan ahí. En nuestras 4 habilidades, ¿listo? O estas 4 habilidades se dividen en 2.
unas habilidades que se denominan habilidades de comprensión y otras habilidades que se denominan habilidades de producción. Y aquí yo le invito a que usted piense cómo es que usted aprendió español hace unos años o varios años, ¿cierto? Y yo le podría decir, todos podríamos decir, que nosotros aprendimos a través de esto, de escuchar. Usted escuchó, intentó comprender o a través de la habilidad de comprensión. Los primeros años de su vida lo que usted hizo fue escuchar, escuchar. Digamos que realizamos ejercicios de producción oral tal vez, sí, a partir de la repetición, del tal vez no entender, pero, o no entender los conceptos como tal, pero sí tal vez de alguna otra manera, entender ciertos sonidos, gestos y demás, ¿cierto? Y así de alguna otra forma repetíamos nosotros lo que se escuchaba y se obtenía como alguna respuesta, ¿no? Estímulo, respuesta por allá. Nos toca hablar de Skinner y todo eso. Pero a la final entonces, la idea es que reflexionemos nosotros y mi cerebro, que está acá arriba, tiene que tener entonces en un primer momento, tiene que tener la capacidad de poder comprender. Así que lo primero que yo debería hacer es comprender, intentar comprender, porque así aprendimos español. ¿Sí? Yo sé que comprender, digamos que tiene pues una connotación mucho más amplia, pero aquí yo digo comprender es intentar, así sea, intentar entender, ¿sí? ¿A partir de qué? Del listening, escuchar, escuchar todo el tiempo. Que no entiendo un carajo, no importa, eso hace parte del proceso. Cuando usted empezó a escuchar español toda su vida, o al principio de su vida, pues tampoco entendía, ¿sí? Ya después fue socializando, asociando mejor ciertos conceptos con ciertas respuestas de sus papás, de sí, etcétera, etcétera, del contexto en sí. Y entonces aquí yo le podría decir que si yo quiero en algún momento poder hablar inglés, sí, yo debería, o le podría decir a usted que usted tiene que escuchar, tiene que leer. Yo tengo que tener información en mi cabeza para poder producir, porque digamos, es un circuito lógico a la final, ¿no? Comprendo, tengo información, tengo las palabras necesarias, etcétera, y después tal vez puedo producir. Entre más usted lea, mejor va a poder hablar. ¿Mm? Hay personas que le dicen a uno, Fernando, es que yo quiero aprender eh, a hablar inglés, no me interesa, yo quiero es hablar. Y yo le digo, bueno, ¿está leyendo? No. Bueno, entonces lo primero que usted tiene que hacer es empezar a leer, ¿sí? Porque la lectura y a escuchar, porque la lectura y también el poder escuchar, así yo no entienda nada, me va acostumbrando a mí, mi cerebro, ¿cierto? A poder tal vez entender las estructuras que suceden, que esta gente tiene, las formas de comunicar, y seguramente yo podré producir, comunicarme, expresar de mejor manera. Perdón, estoy saliendo apenas de la peste. Entonces, es muy importante y digamos que quería empezar con esta pequeña introducción acerca de la importancia, no solamente del reading que vamos a trabajar hoy, sino que pues de poder nosotros llenarnos de información si en algún momento, pues mi objetivo precisamente es en algún momento de mi vida, pues dominar una lengua, pues, ¿listo? Entonces, importantísimo. Nosotros el día de hoy, pues más allá de nuestra evidencia, que usted la vio, ya la vimos, no es muy larga, no es muy compleja. Lo que me interesa un poco más, pues es que nosotros entendamos la importancia de la lectura en todo este proceso, ¿cierto? Y en alguna forma o en algún momento, pues podamos utilizar las estrategias que vamos a ver el día de hoy, pues para poder abordar este ejercicio de la manera tal vez más efectiva como tal. ¿Listo? Perdón. Bueno, el día de hoy entonces, pues nos vamos a sentar un poquito a trabajar la habilidad en este caso de comprensión denominada la lectura. ¿Listo? Importante entonces en la lectura, bueno, en general nosotros hace un tiempo, hace unos años ya, si alcanzamos a hablar un poquito de esto en la edición anterior, unos 30, un poquito más, pues hubo gente que en algún momento se hizo una gran pregunta, ¿no? Que yo pienso que la educación debería hacerla tal vez de manera más frecuente y más allá de hacer la pregunta, intentar responderla. Pero bueno, y la pregunta tiene que ver con los procesos cognitivos, ¿no? Entonces es básicamente, bueno, ¿y cómo yo, como un humano, puede aprender? ¿O cómo puedo potenciar esos procesos de aprendizaje, esos procesos cognitivos?
¿cierto? Para que esta persona, este sujeto, aprenda determinada área, cualquiera que sea, pues de una manera más efectiva. Esa es la pregunta. Y entonces se crearon algo que se denominan las estrategias de aprendizaje o learning strategies, ¿cierto? Y esas estrategias entonces pues me ayudan a mí o le van a ayudar a cualquier persona a aprender cualquier cosa. Claro, existen muchas estrategias y todos somos muy diferentes. Bueno, yo tengo que explorar, darme la tarea de explorar, de mirar qué estrategias, qué conjunto de estrategias me sirven a mí para poder potenciar mis procesos cognitivos en cualquier área. ¿Sí o no? En cualquier área. Y más allá que existen estrategias de aprendizaje para cualquier área, para muchas cosas, existen estrategias de aprendizaje que son específicamente o que fueron específicamente diseñadas para el aprendizaje de lengua. ¿Listo? Adquisición de lengua, de segunda lengua, lengua extranjera. Y en ese sentido, pues existen unas que son solamente y se especializan para la lectura. El día de hoy, pues vamos a aplicar una de esas estrategias, algunas de esas que nos pueden servir o que nos van a servir para abordar nuestro texto. Como le digo, más allá de este texto, que es normal, que no es tan extenso y demás, la idea es que usted se quede con alguna de estas estrategias, que incorpore la lectura a sus rutinas y en algún momento, obviamente, su objetivo es aprender la lengua o sus hijos o demás, que incorpore la lectura a los hábitos, pues, pero que lo hagamos de la mejor manera posible. No leer por leer, sino sacarle todo el provecho. Y así solamente en un texto, en una página, en un párrafo, en 2 hojas o en una hoja, como aquí tenemos, yo me demore un mes, un día, una semana, un año, no importa, pero desde que lo entienda totalmente, no solamente desde la traducción, sino desde la interpretación en mi lengua, ese es el ejercicio, ese es el proceso que yo quiero que usted haga y ese va a ser el resultado que a la final quiero que cada uno cuando en algún momento pueda y sea capaz de leer el texto diga, bueno, ya, hice este paso, nunca había leído, o sí de pronto no tanto, pero ahora sí lo hice, lo entendí de la mejor manera. Eso es, eh, y será siempre el objetivo de nuestras evidencias, o por lo menos desde mi persona. Y bueno, y es más allá que nos quede la evidencia, que sea fácil, difícil, larga, muy corta, pues es que podamos aplicar ciertas estrategias, herramientas que tenemos nosotros y que incorporemos, digamos, todos estos hábitos, todas estas estrategias, herramientas, me perdonan ahí la redundancia, pues para poder aplicarlo en mi proceso como tal, porque a la final, pues el único que aprende inglés es Fernando, el único que habla inglés es Fernando, es decir, cada uno a la final, y sobre todo en trabajo en lengua, o mismo también en trabajo en música, ¿no? El único que va a tocar la guitarra es Fernando, y si Fernando no practica, pues Fernando no va a tocar bien, jamás, ¿no? Y aquí nos pasará algo muy, muy parecido, ¿no? Entonces, ese va a ser el punto, mi objetivo, el propósito, más allá de que usted lo haga, más allá de que usted puede coger esto, copiarlo en ChatGPT, pegarle y decirle, venga, dígame estas 5 oraciones basadas en el texto, si son verdaderas o no, o si no dice. Y el man se lo hace, ¿sí o no? En la inteligencia artificial se lo hace, no tiene usted ningún lío en Gemini, en ChatGPT, en las otras que hay, Copilot. Por aquí incluso Google ya, o Windows ya tiene una por acá. ¿Cierto? Entonces, está bien y lo puede hacer así, bueno, yo le califico, pasa, pues no hay ningún lío. Pero pues de eso no se trata, se tratará en este caso de poder aprovechar el proceso, ¿no? Ustedes como músicos saben, como artistas en general, que la gente le va a juzgar a ustedes el producto final. Ensayó esa canción un año, bien. Se paró allá a cantarla y le salió un gallo, desafinó, desentonó, no cayó en el tiempo. Pues la gente le va a decir, ah, no, no, pues no hay trabajo, ¿no? Todo su año no se va a valorar, porque nosotros estamos acostumbrados a valorar productos finales y no procesos. Y creo que así nos ha pasado en inglés toda la vida, ¿no? Nos evalúan es el producto final para que pase. Pasó, bien, aprendió, no, no importa. Entonces que usted pasó. Y creo yo que tenemos que cambiar ese paradigma y bueno, es como la recomendación que le dejo, pues más allá que veo que la evidencia, pues a la final, y usted me dirá, ¿no? Si es muy, muy compleja o no. Creo que no tanto, pero lo importante es el cómo lo vamos a hacer. Y entonces vamos a aplicar esas estrategias de comprensión lectora. Tenemos, siempre que yo voy a tratar o que me voy a sentar a leer, yo debo y nosotros tenemos que separar, digamos, o tener muy presente 3 momentos. El antes de la lectura, porque el primer error que uno comete es que hay que leer, listo, entonces yo me siento a leer de una vez. No, no, no. Hay cositas antes que yo debo hacer, ¿cierto? Antes de sentarme a leer. Durante la lectura y después de la lectura. Entonces yo tengo que tener en cuenta esos 3 momentos. Antes, durante
y el después de la lectura. ¿Listo? Un segundo. Esos 3 momentos, siempre, muy importante. Ahora, en cada momento voy a aplicar o vamos a aplicar ciertas estrategias. Hay algunas que usted me va a decir, Fernando, pero eso parece como una boba. Sí, pero si usted, créame que si la gente las tuviera en cuenta, seguramente la comprensión lectora mejoraría. Recuerde que estamos en un país donde la gente no lee más de un libro al año y eso, ¿cierto? Y que más allá de eso, las pruebas y demás, no le crea nunca a Fernando, busque estadísticas, datos y demás y concluya por usted mismo, pero vamos a ver el nivel de comprensión lectora que tienen nuestros estudiantes, aprendices en general, ¿sí? Incluso nosotros como adultos, yo también me meto ahí en la colada, pues a veces, pues es que es lógico, si uno no lee, pues ¿cómo va a mejorar la comprensión lectora? Nada, jamás, jamás, ¿no? Entonces, eh, las estrategias algunas pueden sonar como, ay, bueno, pero son importantes y yo le recomiendo siempre que las intente utilizar. Bueno, aquí tengo un texto. Y hay algo también importante, ¿no? Hay un paréntesis antes de empezar con las estrategias y es, dice el señor, el maestro Borges, que si usted, que si a alguien en el mundo, pues, lo obligan a leer algo que no le gusta, pues es mejor que esa persona no lo lea. Si a mí no me gusta leer esto, pues yo no lo leo. Punto final. Está bien. Ahora tengo que buscar material que a mí me guste. Yo le digo, como yo trabajo con niños, o trabajaba con niños este año, trabajé un poquito y les decía, bueno, los papás lo mismo, si a mi hijo le gustan los cómics, pues vamos a trabajar con los cómics, ahí hay lectura en inglés. Esto excelente, ¿sí? Entonces es un ejemplo solamente. Si a usted le gustan las novelas, los artículos científicos, todo ese tipo de cosas, o alguno de esos, de ese tipo de material que uno tiene, bueno, acérquese a la lectura a través de ese material. No lea algo por obligación que digamos no tiene mucho sentido. Bueno, sí puede servir y demás, pero bueno, en la final, pues creo que uno tiene que sentirse cómodo con lo que está haciendo, con lo que no hace también, ¿sí o no? Entonces ahí cierro ese paréntesis para que lo tenga muy presente. Siempre el material que usted quiera, ¿no? El que le guste, pues, como tal. Bueno, entonces antes de la lectura, ¿qué voy a hacer? Vamos a aplicar 3 estrategias. Primera, identifying type of text. Bueno, identifying será identificación, pues, o identificar. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer cuando me enfrento a un texto? Identificar. ¿Qué identifico? 2 cosas. Tipo de texto y contenido o temática, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la evidencia acá, ¿dónde está? Acá, ¿cierto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, títulos, subtítulos, imágenes, pies de página. Aquí, por ejemplo, dice en comprensión de lectura, consultado, hay una referencia. Incluso yo me puedo ir a esa referencia. Aquí está. Esto es, ya aquí está. Podemos decir que puede ser un artículo que tiene que ver, es un artículo licenciado de GNU Free Documentation License, Bueno, no tiene baja de partir de ese lugar, pero bueno, ahí está. Este es el texto como tal, vean. Listo, ya entendí. Ya tengo una idea de tipo de texto. Ahora, con este, ¿qué tipo de texto es? El león y el ratón. No sé si usted alcanzó a ver. Lo que yo busqué fueron fábulas. Esto es una fábula. Listo. Identificar el tipo de texto, pues me va a ayudar a entender un poco más el texto. Porque si yo identifico el tipo de texto, por ejemplo, la fábula, yo entiendo, o por lo menos me hago una idea de la estructura que yo me voy a encontrar. Perdón, una fábula tiene, ¿qué tiene? Por lo general tiene un inicio, tiene como un clímax. A veces ese clímax no tiene final, pues porque de ahí parte de las situaciones que le suceden, y eso es otro elemento a los animales, porque son animales que a partir del fenómeno de la personificación, entonces, se les brindan o se les otorgan características humanas, ¿no? Y bueno, entonces a partir de eso, pues en sus interacciones pasan cosas, a veces cosas que de pronto no tienen como un final en general, pero que a la final siempre nos van a dejar pensando, siempre nos van a dejar algo, alguna frase, alguna idea, algún pensamiento, alguna acción para poder reflexionar, ¿no? Una enseñanza, una moralidad. ¿Listo? Eso lo hace usted en su cabeza, ¿sí? 30 segundos, 20 segundos, no importa, pero es importantísimo que usted le vaya diciendo a su cerebro, vea, este es el tipo de texto que usted va a encontrar, por lo tanto, este es el tipo de estructura más o menos, así sea por encima, que usted va a enfrentarse, ¿cierto? Y, y por el otro lado, perdón, el tema.
La temática. La temática es ya lo que habla el texto. Aquí tengo un león y un ratón y tengo una imagen que me ayuda precisamente a entender un poco más de esa temática. Ah, bueno. Entonces hay un león atrapado, de pronto la embarró, algo hizo mal, y aquí ahí está el ratón. No sé si este es otro ratón, creo que no, si acá está un ratón, vean. Y como que está rompiendo la cuerda. Ah, bueno, se puede tratar de una amistad muy extraña, digamos, poco popular, ¿cierto? Seguramente el ratón le ayuda al león y después el león se lo come. Bueno, no sé. Así son las fábulas. Aquí hago lo mismo. ¿Cuál es la temática? El inglés. Y aquí si se va leyendo, por ejemplo, por encimita, pues nos hablas del inglés como una lengua con descendencia barbárica o germánica, diríamos nosotros. Así se van leyendo por aquí, dice more English, el inglés moderno. Working knowledge of English, listo, aquí el conocimiento en inglés. Bueno, sí, ya así sea por encimita me voy dando una idea de qué es la temática, qué sé yo del inglés, qué sé yo del origen del inglés. Que usted entienda, o que sepa o no sepa nada, no importa. Y ahí nos vamos a la siguiente estrategia, que es activar mi conocimiento previo. Identifico el texto y la temática y empiezo a pensar qué es lo que yo sé o qué es lo que ignoro de ese tema. ¿Sí? Importante reconocer lo que usted sabe y lo que no sabe de ese tema, del inglés, del origen, del que sé. No, no sé nada. Bueno, listo, eso es importante. ¿Sí? Las fábulas, ¿qué sabe? No, no sé nada del león y el ratón, nunca la he visto. Bueno, no, no me acuerdo. O sí, me acuerdo en cuentos de hermanos Grimm. Una vez que había una historia así, bueno, no sé. ¿No? Empieza usted a pensar. Y al final va a aplicar la otra estrategia que se denomina predicting, que tiene que ver con una predicción. Entonces usted dice, listo, bueno, este texto, como lo hicimos ahorita, ya entendemos que es una fábula, ¿sí? Ya entendemos el contenido, león y ratón, de pronto ahí son amigos, enemigos, no sabemos, de pronto son amigos. Entendemos, analizamos, bueno, yo he visto esta historia antes, sí o no, me acuerdo del conocimiento previo que tengo o no tengo, ¿cierto? Y después hago una predicción. Ya la hicimos ahorita. Digo, no, no, listo, estos dos son amigos, el ratón lo va a ayudar, pero el león, digamos que en las fábulas a veces son como malos, como si o no. Entonces el león se lo va a comerse al ratón. Listo. Eso es. Bien, eso es mi predicción. Que esté bien o no esté bien, no importa. Pero estas tres estrategias, como le digo, pueden parecer como, pero son importantísimas para que su cerebro vaya empezando a pensar, ¿no? Y se llene de ideas de la temática de que usted va a tratar. Es como preparar su cerebro para poder entender un poco mejor lo que usted se va a enfrentar, el tema, la temática a la cual usted se va a enfrentar. ¿Listo? El texto en este caso. Bien. Todas estas tres suceden en su cabeza y a la final, pues, el tiempo lo define usted. Se puede demorar un minuto analizando, dos, tres, cinco, pensando. Si tiene preguntas, de pronto va y busca algo de información. Bueno, súper, todo eso es importante acá. ¿Listo? Si quiere buscar un poquito más de información antes de irse al texto, bueno, súper. ¿Por qué no? Después de eso, vamos a la estrategia tal vez la más poderosa, la más importante tal vez que yo le podría recomendar. Después vamos al durante, pero en este momento, fíjense que por ahora no hemos leído nada, solamente estamos identificando elementos. Ahora vamos a nosotros por decir de alguna forma, vamos a concluir diciendo que el problema más grande para la lectura, para leer en otra lengua, son las palabras. Pues yo no tengo el vocabulario suficiente, pues me queda muy complejo poder entender el texto. Entonces hay que mitigar ese problema, ¿cierto? Que es el vocabulario. ¿Cómo lo vamos a mitigar? Con una estrategia maravillosa que se denomina scanning. ¿Qué significa scanning? Pues escanear. Bien. ¿Y qué es lo que va a hacer usted entonces en un primer momento? Bueno, usted se va a ir al texto, pero no va a leer, porque leer no es lo mismo que escanear. Usted va a escanear y escanear solamente es ver. Y usted tiene que ver en su cabeza y en su cabeza, bueno, tiene que ver y en su cabeza va a ir decidiendo si usted sabe esa palabra o no se la sabe. Entonces, yo me voy con English. Sé qué es, listo. Y sé qué es, listo. Lo mismo, West. No sé qué es West. Usted coge esta palabra, ¿cierto? Y la va a escribir en lo que yo le había dicho una vez cuando tuvimos nuestras primeras sesiones por allá. Y es muy importante que usted tenga su propio cuaderno de vocabulario porque es que el diccionario tiene que ser su cabeza. El diccionario no puede ser eh, Lingui, ni Word Reference, ni mi celular. No, el diccionario tiene que ser mi cabeza y yo tengo que entrenar mi cabeza, tengo que entrenar mi memoria.
Entonces, voy viendo palabra por palabra, perdón, no sé qué es tal palabra, listo. Ojalá yo lo estoy haciendo aquí de manera digital, ojalá usted lo pueda hacer de manera escrita, se escriba con su manito. Hay conexiones ahí que potencian ese tipo de, o los procesos de aprendizaje cuando yo escribo. ¿Bien? Y así hago el escaneo. Recuerde que su objetivo no es entender, usted no está leyendo, usted está viendo y está sacando esas palabras que no entiende. Si me salieron 10 palabras, me salen 10. Si me salen 5, 5. Si me salen 20, 20. No importa. ¿Sí? No importa. Y como le digo, ojalá, pues los puedan de alguna otra forma consignar en ojalá en su cuadernito de vocabulario. ¿Sí o no? Listo. Entonces, tengo las palabras. ¿Qué hago ahora? Me tomo el tiempo de ir a las herramientas que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para buscar esas palabras. Las voy a definir. Entonces voy a buscar, por ejemplo, Word Reference, uno de los que les recomiendo. Hay muchas herramientas, hay muchos diccionarios. Bueno, este es uno de los que yo utilizo normalmente, se lo puedo recomendar, no hay ningún lío. Este es otro, Lingui, que está aquí también lo utilizo. Puedo utilizar Google Translator, puedo utilizar Gemini, ChatGPT, el que sea, no tengo ningún lío ya. Pues ahorita tenemos muchas herramientas que antes no teníamos para nada, ¿no? Entonces voy y busco, bueno, me salieron 10 palabras, bueno, voy y las busco. ¿Qué significa west? Ah, ya significa oeste, occidente, listo, me tomo el tiempo, oeste, occidente. Must, significa must, busquemos en la otra herramienta, aquí está, must. Que significa la mayoría, el mayor número, la mayor cantidad. Listo, la mayoría. Commonly, que significa comúnmente, mancomunado puede ser comúnmente. Veamos una traducción de esa. Comúnmente, normalmente, mayoritariamente. Bueno, también puede ser de manera vulgar, vulgarmente, commonly. Bueno, listo, listo. Tengo las palabras, ¿sí o no? Busquemos la última, que esta es una de las más. Throughout, tenemos en este caso. Listo, throughout, a lo largo, a través, durante, a lo largo, todo, a través de. Listo. Vamos a decir a través de. A lo largo de. Listo. Hago el ejercicio. Me tomo el tiempo, como le digo, si me salen 5 aquí, 5 acá, 5 acá, listo. Me salen 10, 10, 10, listo. Depende también de mi nivel, del trabajo en vocabulario, que como le digo es lo más importante, es la columna vertebral de la lengua. ¿Sí? Por eso este ejercicio es tan valioso, porque aquí yo voy entendiendo cómo esta gente se comunica, cómo organiza oración, voy trabajando vocabulario, ¿sí? Voy interiorizando todas estas estructuras y demás. ¿Listo? Entonces, una vez ya busque todas las palabras, bueno, ahora nos vamos al siguiente, que es el proceso de traducción. ¿Sí? Traducción. Traducción. ¿Cómo así traducción? Sí, porque es lo primero que nos va a pasar. Ya, bueno, es lo primero que nos va a pasar. ¿Cómo así? Sí, lo primero que yo voy a hacer es traducir. Entonces yo empiezo a traducir. Una vez teniendo el significado de las palabras, lo más común es que yo empiece a traducir palabra por palabra y eso está bien, es normal, no hay ningún lío. Entonces yo digo, vea, inglés es un occidente germánico lenguaje originando en Inglaterra y el primero lenguaje para mayoría gente en Australia, Canadá. Esto es Commonwealth como el conglomerado del Caribe, por decirlo así. Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y los Estados Unidos de América, también comúnmente conocido como el o la pues anglosfera. Ahí traduje. Hoy hicimos el ejercicio de traducción. Hicimos el ejercicio de traducción. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito hacer yo? Interpretar, porque no, la traducción no me va a servir de pronto para poder entender en general el texto. Yo debo interpretar. Y en la interpretación puede que aparezcan más palabras, menos palabras. Puede que tenga que usted agregarle un artículo, quitarle, agregarle los, cuáles, más, menos, no sé. Pasa. ¿Es necesario? Sí, hay que hacerlo.
para poder entenderlo en español bien. Pero voy entendiendo cómo esta gente se comunica en inglés, tal vez, ¿sí? Ese es el punto. Entonces yo digo, vea, inglés es una lengua germánica occidental originaria de Inglaterra y el primer lenguaje para la mayoría de gente en Australia, en Canadá, en el Caribe, pues, en Irlanda, en Nueva Zelanda, en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América, también, o comúnmente conocida también como la angloesfera. Ahí hicimos el ejercicio de interpretación. Hagamos nosotros. Traducción primero, listo. Esto es usado extensivamente como una segunda lengua o lenguaje y como un oficial lenguaje a través del mundo, especialmente en los países como la India, Sri Lanka, Pakistán y Sudáfrica y en muchos internacional organizaciones. Traduzco. ¿Qué voy a hacer ahora? Interpreto, ¿sí o no? Entonces digo, listo. Esto es usado. ¿Qué es esto? Pues el inglés. Ah, bueno, entonces ya empiezo a interpretar. El inglés es usado extensivamente como un o mayoritariamente, perdón, uno empieza más o menos como a cambiar esas palabras que necesito para poder darle sentido en mi lengua, ¿cierto? Entonces es usado extensivamente, podemos decirlo como una segunda lengua, un segundo lenguaje que es oficial a través del mundo, ¿no? A lo largo del mundo, especialmente pues en estos países como la India, Sri Lanka, Pakistán y en muchas organizaciones internacionales. Y se dan cuenta cómo nos tenemos nosotros que cambiar a veces orden y demás para poder entender. Una cosa es traducir y es necesario, claro que sí, pero otra cosa es darle un poco de sentido, interpretándolo ya en nuestra propia lengua, pues agregándole, quitándole cositas, si es necesario, artículos y demás. ¿Listo? Una vez tenga ya eso, pues creo que ya entiendo el texto, ahí ya estaríamos haciendo nuestro segundo punto que es traducir. Y una vez pues hagamos esa traducción e interpretación, pues ya lo que nos queda es analizar las oraciones acá y pues decir si son verdaderas, no, o si de pronto el texto no nos da esa información. Eso entonces es el tercer momento que estábamos aquí hablando un poquito y es el después. Antes de la lectura, durante la lectura y el después de la lectura, que será muy importante. Y en el después de la lectura, pues la recomendación acá es producir, hacer algo. En el ejercicio en la evidencia, pues nosotros tenemos que hacer esto, responder 5 preguntas, está bien, pero el objetivo, como le digo, es ir un poco más allá de la misma evidencia y decir, bueno, yo voy a leer este texto, este artículo, debo hacer algo, produzca algo. ¿Por qué? Porque cuando yo produzco algo, estoy de alguna otra forma desarrollando, agilizando esos procesos mentales que usted tiene que de alguna otra forma, precisamente eso, desarrollar para comunicarse en lengua extranjera. Por ejemplo, cuando yo tengo estoy viajando, ¿cierto? Usted viaja y alguien le dice, hey Fernando, what did you do yesterday? Yo tengo 10 segundos para analizar. Bueno, escucho, ¿no? Analizo qué me dijo. Comprendo qué fue lo que me dijo. Interpreto qué es lo que espera de mí con eso que me dice. Y produzco. Es decir, le respondo. ¿Cuánto tiempo? 10 segundos. Usted no tiene más. Pero en la lectura, pues yo estoy haciendo lo mismo. Yo estoy analizando, comprendiendo, estoy interpretando, ¿cierto? Cuando hay que interpretar, cuando hay que responder, y estoy produciendo en este caso, pues con esas preguntas. Pero como yo le digo, la idea es producir. Si yo soy bueno para dibujar, pues dibujo entonces, hago dibujos. Y listo, leo este texto, este párrafo, este artículo, me hago un dibujo. Eso es producir. Eso es agilizar esos procesos mentales que suceden. No quiero escribir, me grabo la voz, listo, me grabo la voz con un comentario, excelente. Grábese la voz con un comentario, ¿por qué no? ¿Sí? No quiero escribir, escríbase, escriba un comentario, ahora sí, escriba un resumen, por ejemplo, una opinión de lo que acaba de leer, del texto, de la fábula, de lo que aprendió. Bueno, muchas formas de producir, sí, usted decide cada, de pronto cuál puede ser, pero sí le aconsejo siempre que produzca algo, precisamente porque estamos nosotros agilizando esos procesos mentales que suceden al momento de comunicarnos. Y por eso le podría decir y le podría asegurar que entre más lea usted, entre más siga los pasitos y sea muy cuidadoso con este ejercicio, mejor va a hablar, mejor va a comunicarse, mejor va a escribir. Se lo aseguro, pues, digamos, desde la misma experiencia como tal. Bien. Bueno, eso vendría entonces
Eso vendría a ser como tal la evidencia, ¿sí? Básicamente es eso, no tenemos nada más, ya tenemos la traducción, como le digo, la traducción pues tiene que ver también con cómo usted va interpretando y cómo cuando hagamos el ejercicio de escaneo, de buscar las palabras y de ir leyendo, usted de una vez puede ir escribiendo lo que va interpretando, lo que va entendiendo del texto como tal, ¿listo? Eh, la idea es esto, que lo hagamos nosotros, que lo revisemos, sí, más allá de cualquier otra cosa, pues lo podemos hacer con otras herramientas de inteligencia artificial y demás, pero pues lo importante es que usted se siente, haga el ejercicio, trabaje el vocabulario y ojalá tenga su cuadrito de vocabulario y lo pueda hacer de pronto o pueda aplicar todas esas estrategias, que algunas son sencillitas y demás, pues cuando usted de pronto se siente a leer una novela, así, recomendación siempre en este caso, intente con textos corticos, no se vaya, empiece a leer una novela así grandota. A veces uno se frustra o si está preparado para hacer todo esto con cada página y no seguir de página hasta que usted no entienda cada una de las palabras, hágale. Así se demore 10 años leyendo esa novela, no me importa. Ese es el trabajo, eso es lo más importante. Pero si no, de pronto, pues empiece con texticos muy cortos. Yo, por ejemplo, les daba aquí y les mostraba mis ejemplos. Hay una evidencia que nosotros trabajamos y que yo trabajo con fábulas. Aquí se las mostré por encimita, pero las fábulas son maravillosas, son cortas, tienen muchas palabras a veces que uno ni siquiera, porque no se utilizan tal vez a veces, son narrativas, o sea, eso tiene un texto de tipo, son textos de tipo narrativo, entonces juega con signos de exclamación, de muchas cosas acá también, y que a la final, pues no solamente yo me debo como centrar en lo literal, porque hay algo más que yo debo centrarme, que yo debo pensar, ¿no? Que me hace reflexionar. eh, y pues bueno, eso es lo bonito también de la fábula, que más allá de lo literal, yo puedo irme también al texto y sacar muchas más cosas de lo que pasa, ¿no? Un poco más pragmático, no solamente a lo literal, sino también a lo que, el mensaje que nos quiere dar más allá de la palabra, de la historia misma, ¿no? Entonces es una excelente, digamos, pues herramienta a trabajar con fábulas, por ejemplo, si usted le quiere hacer la lectura, excelente. Cómics, libros muy corticos de los Tres Mosqueteros, todo ese tipo de material es excelente, desde que yo me siente de pronto y trabaje lo más importante que es el vocabulario. ¿Sí? Entre más vocabulario tenga usted, mejor va a entender, mejor se va a poder expresar más adelante. ¿Listo? Bueno, y con esa evidencia entonces nosotros terminaríamos las tres que estamos trabajando o que vamos a trabajar este trimestre. Les agradezco por todo, muchísimas gracias. Me perdonan de pronto los inconvenientes. Nosotros entonces vamos a tener una última sesión el 6 de diciembre, una sesión de acompañamiento solamente. Si usted cree que necesita un espacio, si necesita algo, lo que necesite, si que de pronto ya hizo el trabajo y quiere como una retroalimentación así, lo espero el 6 de diciembre, más o menos a las 5 de la tarde. Le puedes ir a través de mi vocero, ven, yo quiero reunirme con Fernando, nos vemos a las 5, pues estaré disponible. Si no, si usted ya lo hizo, si está bien, si cree que no tiene ningún lío, listo, hágale entonces y ya espere de pronto la nota. Igual pues nosotros tenemos hasta el 8 de diciembre para, bueno, esto es un decir porque nosotros debemos entregar notas la otra semana, pero bueno, ahí vamos a ver cómo podemos nosotros ir solventando esto, pero pues hasta el 8 usted tiene plazo máximo de subirme las evidencias. Recuerden pues que más allá, si nosotros en la ficha somos 20, en este momento van pasando 2, 3, ¿no? Porque no tenemos más evidencias subidas, entonces no dejen todo para lo último, todavía nos quedan más de 10 días de hecho, 7, 8, 9, 9 días, entonces para que aproveche de pronto. Escogí esta evidencia porque no me parece tan compleja, entonces pues creo que si usted se sienta juicioso en 2, 3 horitas la saca muy juicioso. Yo creo que lo mismo con las anteriores y también espero pues que las sesiones o por lo menos las grabaciones en este caso pues les sirvan a ustedes para poder realizar las evidencias que tenemos. ¿Listo? Bueno, no siendo más entonces, cualquier cosa me comentan. Ahí muchísimas gracias. Ahorita le paso la sesión a Carmen. Muchas gracias por todo. Espero que estén muy bien. Y cualquier cosa a través de Carmen me pueden decir, ven, nos vemos el siguiente viernes. Si tienen dudas, si tienen algo por ahí pendiente de lo que necesiten, pues, y de pronto no se haya trabajado en las sesiones o en las grabaciones, pues me avisan y tenemos esa sesión de retroalimentación o de asesoramiento. ¿Listo? Bueno, no siendo más, no los molesto, que hago la clase cortica, 45 minuticos para que ustedes trabajen su evidencia. Ha sido un placer trabajar con ustedes, espero que estén muy bien. Feliz fin de semana y feliz, básicamente ya que vacaciones. Bueno, todavía queda un poquito, yo sé que queda lo más complejo. Les deseo éxitos en la parte técnica, en las otras partes que yo sé que tienen trabajo por hacer. Entonces, pues nada, que les vaya muy bien y bueno, muy buena noche para todos ustedes.